Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas, días. Pero aquí estoy y con mucho placer. Continúo haciendo ensayos con la cámara. Cuando uno no sabe, ensayo. Y esa prueba de los científicos, ensayo, fallo, lo estoy haciendo. Hoy cambié la pantalla HD por una normal. Vamos a ver qué sucede. Me encanta estar aquí. Me encanta estar. Siento un alivio cuando enciendo la cámara. Enorme. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Tú que estás conectado te vas a conectar. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2015. 6 de mayo. El programa es el número 995. Nos acercamos a pasos agigantados al programa número 1000. El programa número 1000 es como cuando uno hace el primer millón y lo cuenta. Me acuerdo de ese día. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí, para decir lo que debo decir, a ustedes, para cumplir. No se vayan a extrañar, no corran, no se vayan, no. Vamos a hablar de incubos y súcubos. Incubos y súcubos. ¿Qué son? ¿Qué es lo que hacen? Incubos. En toda la tradición mágica y religiosa, el sexo ha sido siempre un tema clave para la evolución o la involución de los seres humanos. Sucede que la necesidad imperiosa del ser humano por relacionarse y reproducirse ha concluido en un mal manejo de sus capacidades energéticas, llevándolo a situaciones desastrosas por el resto de la vida simplemente por cuestiones egoístas. Está mal así. El sexo, visto desde la óptica oriental, puede tener connotaciones más naturales y no tan artificiosas y absurdas como las ha tenido en Occidente, donde pueblos que se creían con derecho a ser paradigmas de sus aberrantes concepciones se pusieron como modelos y faros de la cultura. Así fue como la ignorancia y la brutalidad tejieron un sórdido mundo alrededor de las mentes de personas con menos cultura y privados de educación, con el solo objeto de dominar sus vidas y no para su beneficio, sino para beneficio y satisfacción de unos pocos que buscaron siempre dividir opiniones, sembrar miedos, plantar tabúes y reprimir a sus congéneres para dominarlos y obtener dinero y prebendas de ellos. ¿A qué les suena eso de que acabo de leer? ¿A qué les suena? Piensen quién prohíbe el sexo. Piensen para quiénes el sexo es malo. Piensen, yo no digo nada, yo sigo leyendo. Esas personas que ostentan un poder religioso eran aquellas que ostentaban un poder religioso, eran aquellas que estaban más influenciadas por el poder de la oscuridad que de la luz, como ellos decían estar. Escuchen bien. Esas mentes retorcidas que reprimían toda manifestación natural de la vida humana fueron quienes les abrieron las puertas a los demonios. Fueron ellos los servidores del poder de las sombras, los que abrieron camino en el mundo a los espíritus del mal para que tomaran dominio sobre la humanidad. Vendieron sus almas al diablo con tal de tener un poco de poder compartido durante sus vidas en la tierra. No se revuelquen, ya yo lo hice. El sexo en la historia ha sido manipulado siempre con un fin específico, pues desde los albores de la humanidad se ha sabido del gran poder que encierra la energía reproductiva que, guiada hacia un objetivo, puede producir el milagro de la vida o el desastre de la aniquilación si guiada hacia otro diferente. El sexo, como te puede enaltecer, te puede envilecer. No es sino tu conducta, eso es todo. Todos siempre supieron del poder vital del sexo, pero nunca lo respetaron ni se tomaron el trabajo de sacralizarlo,
devolverlo sacramento. Se le consideró siempre en un tema tabú o impuro como para ponerlo en una mesa de sana discusión y comprensión. Del sexo nunca se habla abiertamente con una sonrisa, con tranquilidad. Siempre que ponen el misterio, tabú, vacío. Y es justamente por ello que los espíritus malignos toman las riendas del asunto y manipulan las mentes de algunas personas para satisfacer su necesidad de alimento esencial, sus conciencias. Mientras más logren meter en las mentes de los humanos ideas equivocadas, mejor será para ellos, pues de esa manera logran la división de las personas y extraen de allí fácilmente a esas mismas personas que se entregan al poder de las sombras, pues buscando satisfacción a sus orgullos, llegan a las puertas del abismo y en río revuelto, ganancia de pescadores. Se denominan los espíritus de las sombras, se denominan así porque son justamente eso, sombras, que andan deambulando por todas partes. Uno puede verlos en la calle, entre los árboles, en sitios con problemas. Se arrastran muchas veces por el piso y otras veces levantan vuelo hasta cierto punto y por lo general no les atrae el cielo abierto, pues al contacto con la luz del sol se desvanecen y pierden poder. Andan casi siempre detrás de algunas personas a las que buscan poseer. Andan detrás de personas a las que buscan poseer. No son muy grandes, aunque los hay, y por eso son peligrosísimos. Rara vez se manifiestan solos, generalmente van en bandadas, formando una gran masa oscura, intercambiando poder energético entre sí, logrando así ciertas proezas. La actitud es semejante a muchas nubes oscuras que relampaguean antes de la tormenta. En muchas ocasiones ellos mismos declaran ser incontables, llamándose a sí mismos legiones, pero a decir verdad, no son tantos como alardean. Son muchos, eso sí, pero no son legiones atrapando un cuerpo. Estos espíritus son esas sombras que pululan por muchos lugares, son muy sensibles a la luz y al humo, de allí que encender incienso consagrado o bendecido es para ellos un arma muy poderosa, pues el humo llega a todos los rincones y las levanta conduciéndolos hasta fuera del lugar. Es como una especie de vehículo que los obliga a cruzar y como el humo siempre tiende a salir de los lugares cerrados, se lleva consigo a esas sombras que son energías que se depositan en diferentes sitios. Son llevados hacia afuera a la luz del sol, que en muchos casos los aniquila y en otros los debilita tanto que se esconden bajo las plantas y árboles hasta el anochecer, momento en el cual se desprenden para ir hacia otros lugares mejores. Los íncubos. Principiamos la parte seria. La otra. Los íncubos también son esa clase de espíritus, solo que tienen la predilección de tomar energías de las personas a través de su sexualidad para alimentarse de ellas hasta agotarlas física y mentalmente. Extraen la energía vital y poseen a sus víctimas por la noche preferentemente. Los íncubos son espíritus masculinos. Los íncubos son espíritus masculinos que generalmente atacan a mujeres solas o con problemas múltiples. Por las noches se les acercan y les envían mensajes subliminales de sexualidad y placer hasta que en la víctima se forma un pensamiento constante y les produce sueños eróticos intensos. Eso es normal hasta cierto punto, puesto que cuando el íncubo siente que se le han abierto las puertas internas de la percepción por parte de la mujer, éste extrae más energías hasta condensarse en el mundo de la materia y la persona puede sentir físicamente que alguien está encima de ella, que alguien está encima de ella. Como estamos hablando de íncubos, espíritus masculinos, la mujer siente que tiene un cuerpo encima, un peso, siente e identifica que es masculino, un hombre, pero no lo ve. Muchas mujeres lo sienten cuando se sientan en el borde de la cama. Muchas mujeres lo sienten cuando se paran
ellas yacientes en su lecho dormidas, y en la entidad aquí de pies. De pies. La palabra incubo proviene del latín incubare, incubare, y significa yacer arriba, yacer encima. Se lo relaciona directamente con un espíritu maligno masculino, pues sus víctimas son mujeres. Esos espíritus, según la tradición mágica, buscan engendrar al anticristo. Pueden omitir esa frase. Los súcubos son espíritus de las sombras, son femeninos. Súcubos, con S, súcubos, son espíritus femeninos y buscan de todas formas acercarse a los hombres para excitarlos durante la noche en sus sueños. Tratan de extraer de ellos el germen de la vida y llevarse ese líquido corporal hasta un centro de reunión con el cual tratan de hacer lo mismo que los íncubos, engendrar al anticristo. Pueden omitir esa frase también. La palabra súcubo también proviene del latín succubare y se entiende que significa yacer debajo. Íncubo encima, súcubo debajo. Esta es la mitología de la Edad Media que ha llegado hasta nuestros días, pero en realidad el fin conciso de ellos es alimentarse de las energías vitales de las personas a través del contacto físico con su sexualidad. Existen espíritus de personas desencarnadas que también buscan lo mismo, sí. Son espíritus que no se han elevado hacia el cielo espiritual y quedan en un mundo intermedio entre la materia y el espíritu puro. Pero para los esotéricos se trata del mundo astral, que un plano intermedio donde caben todas las posibilidades según el contenido mental y emocional de las personas, que es un plano mental. Ese es verbo. Hace 30 años, pero faltaba. Estos espíritus, al igual que los íncubos y los súcubos, se comportan de igual manera, pero su razón es la de continuar con un contacto corporal ilusorio con las personas que han querido o deseado en la vida. Puede que suceda que además especialmente si ese íncubo, ese súcubo, era de índole celosa. Son terribles. Puede que suceda, además de no haberse elevado, todavía quede en su contenido mental y emocional el deseo vivo de un encuentro amoroso con determinada persona, o que haya sido un psicópata sexual. Estos espíritus no son elevados ni mucho menos, no han tenido una relación de amor verdadero, sino que por el contrario el sexo siempre dominó sus vidas. Existen casos en que las personas vivas han comunicado que en sueños o en la soledad de sus habitaciones son asaltados por entidades etéreas que buscan tener una relación sexual con ellos. Estos espíritus también pueden acoplarse al sistema energético del ser humano y posarse en determinada zona, como así también quedarse en la casa como un habitante más. Son muy comunes. Puede manifestarse de acuerdo a su personalidad y atacar a extraños si notan que tratan de hacer algún daño a la persona que ellos quieren y por la que están allí, como así también ponen muchas trabas en el camino del desarrollo personal o afectivo de la persona, es decir, que no le permiten que tenga una pareja estable o que se case. Estos espíritus, al igual que los íncubos y los súcubos, pueden alejarse del sitio a través de un exorcismo y rezos especiales para llevarlos a un lugar de descanso en el caso de los espíritus desencarnados, o para alejarlos definitivamente en el caso de los íncubos y los súcubos. Hay muchas mujeres que habiendo su novio celoso muerto, se sienten asediadas, y cuando alguien, un hombre, pretende acercarse a ellas con el propósito de enamorarla, sufren ambos mucho. Dejémoslo ahí. Íncubos y súcubos, lamias y cambiones. Los íncubos no son unos demonios impúdicos, los íncubos son unos demonios impúdicos y lascivos de lascivia, sexo, que cohabitan con las mujeres sin distinción de estado civil ni edad, efectuando el coito con ellas sin importarles que sean viejas, repelentes o jóvenes bellas, y sin
conceder ningún valor al hecho de que sean solteras, casadas, viudas o religiosas. ¿Cómo les parece? Atendiendo al detalle de las siervas o esposos o esposas de Dios, casi todos los íncubos han mostrado una marcada preferencia por las monjas, por pendejas. Entre estos demonios íncubos se encuentran Aiperos, Hermónide y una retahíla más de nombres rarísimos. Ausitifo, pero los más famosos serían Isaacaro, adjunto del gran Leviatán, y Balaam, que tuvieron el honor de poseer a Sor Juana de los Ángeles, superiora del convento de Bludon. Los súcubos son aquellos demonios que adoptan forma de mujer para tener a los hombres y arrastrarlos a los placeres carnales, copulando con ellos como si fueran como si fueran hembras auténticas. Y los más conocidos son Abrahel, Beltasó, son 20. Uno de los que más relieve ha tenido en la demonología es Lilito, que se transforma en una mujer de opulentas formas y que gustaba de seducir a los artistas para que la utilizasen como modelo en sus creaciones, especialmente si se trataba de motivos religiosos. Las lamias o diablesas que habitan en los cementerios adoptan indistintamente las formas de hombre o de mujer, dependiendo de las circunstancias y de la persona a quien quieren seducir. La mayoría de los demonólogos se inclina por creer que son demonios súcubos que actúan como íncubos en ciertas circunstancias excepcionales, lo que nos daría una especie de tercer sexo en la corte infernal. Algunos demonólogos creen posible la relación entre los demonios íncubos y los súcubos. Esas cohabitaciones darían lugar a unos hijos horrorosos, a los que se denomina cambiones. Estos auténticos hijos de los diablos son mucho más pesados que los demás demonios, lo devoran todo sin engordar nunca y agotarían la leche de 3 nodrizas sin que les aprovechase absolutamente nada. De estos demonios habló Martín Lutero, explicando en sus coloquios que estos cambiones no pueden vivir más allá de los 7 años, pero que su presencia en cualquier casa basta para atraer sobre ella toda clase de desgracias. Las premisas del mal. Hemos de notar a los íncubos y súcubos para comprender en toda su extensión las relaciones estrechas que los demonios tienen con los seres humanos. El por qué los exorcismos han tenido gran proliferación es necesario saber qué son los íncubos. Los íncubos son los demonios que seducían a las mujeres. Se refiere de ellos que cumplían el acto carnal sin producir a la víctima verdadero goce, ni aun cuando el íncubos tomase la forma del ser querido. Debido a esto, precisamente muchas jovencitas se defendieron de haber perdido su castidad, afirmando que su seductor no había sido otro que el diablo y no un hombre de carne y hueso. Hubo una época en la que se habló mucho de eso, y la Inquisición hizo su agosto. El espasmo venéreo en tales casos determinaba una fuerte eyaculación seminal que la mujer experimentaba como si penetrase en su interior una violenta corriente de aire helado y distinguía al íncubo una potencia extraordinaria que le permitía repetir el coito en un número ilimitado de veces. Los demonólogos no están de acuerdo en el carácter del padecimiento exento de placer que incurre en el coito verificado con la mujer por el ícubo, y muchos creen que el acto carnal ofrece una complejidad muy grande y una experimentación intensa de las emociones compuestas que no puede producir ni el hombre malvigoroso y acostumbrado. Lean algunos escritos religiosos. Lean. Todo esto, que son o fueron los éxtasis de algunas religiosas que están en los libros. Éxtasis. Todo esto demuestra que nunca hubo identidad en los casos y que en unas mujeres era
y que en unas mujeres era inaudito desbordamiento de deleites eróticos, mientras que en otras resultaba más bien tormento más o menos tolerable. Hay un libro de una religiosa que se llama Mis Confesiones. Bien pudiera ser ambas cosas a la vez, teniendo en cuenta que el íncubo ofrece la particularidad de tener el miembro viril bifurcado, de manera que de una de las ramas ocupa la cavidad vaginal, introduciendo la otra en el ano. Duplicación del goce que a ciertas incubadas le resulta el colmo de todo placer. Una de las cuestiones más debatidas en otros tiempos fue si dichas uniones podían ser o no fecundadas. Se dijo que una condición del placer era la esterilidad, pero el parecer lo contrario también se impuso, y ciertamente una vieja superstición prueba que ciertas figuras prominentes de la historia deben la vida a un padre íncubo, incluyendo en este caso a Alejandro Magno, a Escipión, a César Augusto y a otros. Este no es un él, sino un alma. La creencia en los íncubos se remonta a fechas muy antiguas, siendo conocidas ya entre los galos con el nombre de Drusius. San Agustín afirma, refiriéndose a los atentados de los íncubos, que sería imprudente negar un hecho tan establecido. Los hebreos remontaban su origen a los tiempos de los primeros hombres. En la Edad Media nadie dudaba de la existencia de los íncubos, y muchas obras de esta época ignorante y supersticiosa tratan de ese asunto como de algo asaz desconocido. Asaz es una palabra muy interesante, sin H, con S y con Z, asaz. La mayoría de los autores son unánimes en atribuir a las huestes del Averno en general un denominador común, la masculinidad. Todos los diablos son varones, a excepción de Pititis, único diablo hembra que desempeña en el infierno el papel de cantinera y concubina, y que por supuesto tiene poder en todos los asuntos que tocan el sexo. Sin embargo, ya desde antiguo se hablaba de diablos hembras. El Talmud nos habla de las relaciones carnales de Eva y Adán con los príncipes de las tinieblas, con los diablos, con Pan y Lilith, que se convertían más tarde en los príncipes de los íncubos y de los súcubos. Textualmente, según la definición que nos da Bodin de estas dos palabras, diablos machos y hembras cuya misión es tener tratos carnales respectivamente con las mujeres y los hombres. Preguntaremos entonces, ¿tienen sexo los diablos? Siendo espíritus, por supuesto que no, aunque su facultad de adoptar las formas que deseen les permite presentarse bajo apariencia tanto masculina como femenina. De hecho, los íncubos y los súcubos no son más que representaciones de un determinado y único tipo de diablo, cuya misión específica es la de tener relaciones carnales con los participantes en las orgías demoníacas, en los sabbats y en los aquelarres. Aquelarre, busquen qué es eso, aquelarre, sin H. Moderadamente, los íncubos y los súcubos han sido definidos más bien como los diablos que poseen sexualmente a sus víctimas durante el sueño, lo cual no es más que una simple forma de definir una obsesión. Los íncubos y los súcubos tuvieron una gran importancia durante la Edad Media y le siguen teniendo aún en algunos países, y la seguirán teniendo en el futuro, pues los íncubos y los súcubos son la representación diabólica de los dos principios que forman el elemento más importante de la vida, el sexo. Se me secó la boca con este programa. ¡Wow! No se asusten, pero sí observen, sobre todo algunas mujeres. En los hombres no se da tanto, pero también se da. Así que simplemente pidan las memorias, consulten. No consulten con un sacerdote, les va a decir que no. Tiene que ser una persona con cierta experiencia
del otro lado, es decir, de esto que yo hago. Y si no, está Google. Hay mucho en Google, pero no lo lean todo, porque en Google hay que saber seleccionar el escrito que quieren leer. Hola, querido abuelo, este es un correo que me llegó y me encanta, me encanta. Hola, abuelo querido, un abrazo. Acabo de ver sus 2 últimos programas, qué belleza. Le cuento que practico sus enseñanzas del perdón y hoy soy una persona diferente. Fui a una reunión familiar y muchas personas me preguntaron qué estaba haciendo porque me veían muy cambiada, física y mentalmente. Aproveché para hablarles de usted. ¡Wow! Gracias, abuelo, por todas sus enseñanzas. Envía la dirección y la foto que espero. Ah, no. Mañana hablaremos del miedo. Cómo controlar el miedo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy. Díganlo varias veces durante hoy. Me acepto y me apruebo como soy. Me amo. Me acepto y me apruebo como soy. Si estás frente a un espejo, no cierres los ojos. Mira a tus ojos. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean por ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no sé si tienes un momento de rabia, de tristeza, simplemente invoca al espíritu de sabiduría. Dile que descienda sobre ti y que te ilumine. Cuenta de que le pasa a tu corazón con tu esposa, con tu hijo, con tu jefe, tu esposo, con tu novio, con un vecino, con un desconocido, con alguien tan milenio. Y perdónalo, agradece. Y si es contigo, perdona, ámate, agradece. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.